Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Estamos de parte nuestra cerrando la semana. Mañana viernes no estamos con ustedes. Una semana francamente difícil. Siempre que vamos a hablar de economía, yo confieso mi ignorancia sobre el tema. Apenas soy un consumidor y me manejo con estas reglas tan elementales. Y hoy es un día especialmente angustiante. Hubo algo que no quiero dejar de mencionar como portada, que fue la impactante marcha en defensa de la universidad pública. En un día aquí en la ciudad de Buenos Aires, lluvioso, frío, mucha gente que salió a defender la universidad pública y pensé que es una expresión de mucho de lo que está sucediendo. Dicho esto, hoy vamos a hablar de economía. Quien va a estar con nosotros hoy ya se ha instalado en los medios como una persona muy requerida, la habrás visto en montones de lugares, que tiene, aparte del saber técnico, la capacidad de capturar la atención porque tiene una vida personal muy interesante. Hoy vamos a hablar con alguien que hace más de un año dijo exactamente esto. Probablemente el año que viene quizás siguen consiguiendo financiamiento. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Entonces en ese momento, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a ir al fondo. Entonces vamos a hacer un acuerdo con el fondo y el fondo nos va a dar la plata. ¿Qué va a pasar? Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? Y en pedo, somos Argentina, nunca cumplimos la meta. Y al fondo lo chamullamos 40 años de chamulla. Ok. Con lo cual, ¿qué va a hacer el fondo? Nos va a dar un waiver y vamos a tener que cumplir la meta al siguiente trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo vamos a cumplir como pasó con el blindaje. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! Digamos, Esto pasó... ¡vamos contra el iceberg! Gracias, Dire. Esto pasó el 3 de mayo del año pasado. Yo sé que hoy con el diario del lunes todos hablamos del fondo, de Christine Lagarde, de que si llegamos a las metas que nos habíamos planteado, el déficit fiscal, la inflación, el tipo de cambio. Hoy todos estamos hablando de waiver. Hoy tomá las tapas de los periódicos y habla de waiver. El 3 de mayo del año pasado nadie estaba diciendo esto. Por lo cual Javier Milei, que va a estar enseguida en un ratito, hace 1 año y 3 meses dijo que esto iba a pasar. Me parece que tiene la autoridad técnica como para sentarnos y preguntarle, ¿pasó lo que dijiste? ¿Cómo lo resolvemos? Yo no sé nada de economía, insisto, y por eso le voy a hacer estas preguntas a Milei, pero sí quería decir algo que tampoco es que soy un especialista, apenas tengo 54 años, nací con Ilia y transité desde don Arturo Humberto Ilia hasta ahora los gobiernos con más o menos interés desde que me gustó el periodismo. Y la verdad que la sensación que hoy tengo solo se puede describir con una expresión que percibo a muchos nos impacta, que es ¿otra vez? ¿Otra vez lo mismo? Cuando hoy veíamos el dólar 37, 38, 39, 40, en algunas casas de cambio minorista, jubilados, mira, no traiciono el secreto profesional si te digo que la mamá de uno de nuestros compañeros que trabaja aquí hoy intentaba averiguar a dónde podía cambiar mejor $200. Es una jubilada que en algún momento pudo hacer una pequeña separación porque sus hijos la ayudan y hoy estaba, digo, me parece que es la imagen de la imposibilidad de construir en serio una nación que una señora jubilada que trabajó toda su vida hoy esté tratando de ver si puede especular para cambiar $200 en un lugar en donde daban 37 y a las 2 cuadras 39 y a la media hora 40. Tengo la impresión, estoy convencido de que la política es más importante que la economía. No porque la economía sea menos importante, sino porque es la que marca la decisión económica. Y esto es definitivamente una situación política que se basa en la soberbia. No es el estilo ni de este canal, ni de este programa, ni de este periodista pedir renuncias. No es nuestro trabajo. Pero sí es nuestro trabajo refrescar la memoria y explicar lo que sucede en cualquier lugar del mundo. Si yo digo hace 1 año que la inflación, y me voy a repetir eternamente, la inflación va a ser entre el 10 y el 15%. Si yo digo que vamos a crecer al 3,5%, y si digo que el dólar va a estar a 19 pesos, y hoy me encuentro que el dólar cerró 39,77, vamos a caer por lo menos 1 punto en el crecimiento, y la inflación por lo menos va a ser el 35%, en una empresa, en tu laburo, en tu trabajo, tenés una consecuencia. Y me parece que esto es obvio. Hace también bastante, cuando ya se habían ganado las elecciones del 2015, el ministro coordinador, el mismo ministro coordinador que tenemos hoy, Marcos Peña, participaba de un programa de Alfredo y Diego Leuco, y esto decía.
quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos. Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además de hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. ¿Usted se compromete aquí frente a la gente que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos, y doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, de una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre, porque va a haber un gobierno que genere confianza, que es lo que ya el kirchnerismo no puede generar. 3 años pasó esto. Aquí quedan 2 opciones para cualquier comentarista. O caer en lo primero que te decía, no cumplió, no lo hizo, se tiene que ir. Y yo voy a abstenerme de hacer esto. Mi pregunta es, ¿al menos se puede reconocer que metieron la pata? ¿Al menos se puede reconocer que el único y mejor equipo de los últimos 50 años no lo era? ¿Se puede reconocer que sí debió haber habido plan B? ¿Ustedes se acuerdan que cuando asumió una de las primeras... Me tocó hacerlo, y lo refiero porque recuerdo perfectamente la entrevista, cuando le preguntamos al ministro Peña, apenas asumido, si esto no funciona, cuando no llegaban los brotes verdes, cuando no llegaban las lluvias de inversiones, ¿cuál es el plan B? Dijo, no hay plan B, y fue título de los diarios. Debió haber habido un plan B. Porque si no, aparte del error que está ahí y que debe ser subsanado, al error se le agrega, se le adosa una cuota de soberbia o de imposibilidad de ver las cosas. El gobierno está intentando capear la situación con una suerte de optimismo dialéctico bobo. Es el único camino, estamos por el buen camino, está bajando la incertidumbre, dijo el ministro de Economía. Después de no hablar durante todo el día salió a decir esto, y lo acaba de decir hace un rato. Una suerte de optimismo místico. La arquitecta política de esta coalición, Elisa Carrió, diciendo Isaías 30, esto pasa cuando se traiciona al Señor, o una decisión política de alguien, del jefe de la comunicación, porque a ver, si en algún momento hubo orgullo de parte de la jefatura de gabinete de decir, prescindimos de los periodistas, nos comunicamos directamente, somos los comunicadores a través de las redes y los nuevos sistemas de comunicación. Ayer, la verdad que si como solución es yo te banco Macri en las redes, entonces, me parece que no funciona. Y es una dosis, insisto, o de soberbia o de incapacidad de entender lo que pasa. Y no sé qué es peor. Si no darte cuenta de lo que te pasa o seguir persistiendo en lo mismo. Esta mañana, en diálogo con Marcelo Longobardi, al ministro Peña le preguntaron, te recuerdo los datos, estamos con las 3 naciones que no van a crecer en Latinoamérica, el continente, República Dominicana, Venezuela y nosotros, al tope del riesgo país. Y la pregunta concreta es, ¿admiten el fracaso económico? Y esto decía. Como siempre pasa en este tipo de jornadas como las de ayer, reaparecen las versiones sobre cambio de gabinete. No, claramente no es la solución en la que está pensando el presidente. Hoy no estamos pensando en que haya una solución mágica por esa vía tampoco, Willy. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y por ahí tomando una diferencia parcial de lo que decías antes. No creemos que estemos ante un fracaso económico, ni mucho menos. La Argentina va a salir fortalecida justamente de este proceso porque estamos tomando todas las medidas necesarias para resolver los desajustes estructurales de nuestra economía. Como último análisis, digo, no estamos frente a un fracaso económico. Vuelvo a traicionar a un compañero de trabajo, a uno de los compañeros que recién preparaba técnicamente este programa, y me dijo, me quedé con la mitad de mi sueldo en términos de dólares. La verdad que lucía como que él sentía que era un fracaso. Y el jefe de gabinete, el hombre político, el hombre coordinador, los ojos y los oídos de Mauricio Macri, dice que esto no es un fracaso económico. ¿De verdad creerá que uno cree que no es un fracaso económico? Pero no lo estoy diciendo para que se vaya, ni formo parte del club del helicóptero, ni nada de esto, pero digo, la posibilidad del cambio se inicia con el reconocimiento de los errores propios, no siempre del infierno ajeno. Tengo la impresión de que es un gobierno que tiene la persistencia de creer que todo es ajeno. Y eso es también un error profundo de diagnóstico. El presidente de la Nación ayer habló
y los mercados le contestaron con un aumento inmediato del dólar. El jefe de gabinete dijo que no era un fracaso y el dólar pasó los 41 pesos. Es la devaluación más grande fuera de lo que nos ocurrió durante Raúl Alfonsín. ¿No es hora de bajar al menos la soberbia si no tienen las herramientas para hacer bajar el dólar? Vamos a conversar con Javier Milei de lo técnico y de lo económico. ¿Qué haces, Javier? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Placer. Bien, por favor. ¿Todo bien? Sí. Es una forma, ¿eh? Viniendo acá siempre Bueno. es bien. Digamos. Gracias. Es que me impresionó, se hizo viral este video que pasábamos tuyo de mayo del 2017, Así es. donde seguramente alguno de nosotros, no lo recuerdo, pero no me estaría diciendo, enloqueció Milei. ¿Qué es esto de que no tenemos financiamiento, vamos a ir al fondo, le vamos a pedir un perdón, un waiver, y estamos ahí? Mira, yo no hice magia. Yo lo único que hice fue leer. Hay un libro que se llama La economía argentina durante la segunda mitad del siglo XX de Juan Carlos de Pablo, son 2 tomos enormes, y te dice esto: todos los programas de shock de Argentina desde el 52 en adelante, salvo el del 59, todos fueron exitosos. O sea, lograron bajar la inflación, se expandió la economía, se expandió el empleo y mejoró el salario real. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron en crisis. De hecho, el programa que encaró este gobierno es muy parecido al de la tablita cambiaria de Martínez Dios. Y de hecho, vamos a un nivel de déficit fiscal consolidado, 10 puntos del PBI, muy similar al que tenía Martínez Dios cuando estalló, que eran 11 puntos del PBI. Entonces, lo que vos sabías es que eso inexorablemente la historia argentina decía que no funcionaba. Aparte, el gobierno siempre planteó el falso dilema, porque en el fondo decía, no, bueno, pero esto va a castigar a la gente. No, a ver, vamos a esto. Hoy estamos en una crisis y aplicaron esto. Entonces cuando dice, no, lo que vos decías no se puede hacer. A ver, si voy a ir por un camino que seguramente va a terminar mal, frente a algo que quizás no se puede implementar, supongamos, pero tiene alguna chance de salir, anda por ahí. Probalo. Ahora digo, Claro. ¿están haciendo algo distinto a aquello que vos veías en mayo del 2017? No, siguen con lo mismo. ¿Sabes lo que a mí me sorprende, Luis? Es que, a ver, todos, digamos, el ala liberal argentino sostuvo sistemáticamente que esto iba a terminar mal. El gobierno, ¿cómo contestó a esto? Tildándonos de liberalotes, tildándonos de agoreros, tildándonos de plateístas. Sí, vos lo tuviste acá sentado a Prat Guy, digamos, hablando mal de mí, diciendo, nunca estuvo en la gestión. ¿Y que vos estuviste en la gestión para esto? Porque vos sos el ideólogo junto a Marcos Peña, Prat Guy, ¿sí? Y, digamos, si ahora te querés despegar, o sea, con un argumento falso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, mira, esto iba a terminar mal, porque siempre termina mal. Aparte, si vos todas las crisis son de origen fiscal, cuando vos tomás toda la historia argentina, la gran mayoría de las crisis son de origen fiscal y las últimas 4 grandes son de origen fiscal, ya sea el Rodrigazo con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, la tablita cambiaria en el 82 con 11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, sí, en el 89, y en el 2001-2002 con 7% de déficit fiscal en términos del PBI, que es cuando vuela la convertibilidad. Si vos tenés 10, digo, vas a tener problemas, ¿sí? Digamos, y Hoy eso, tenemos 10. claro, entre nación, provincias, municipios y la posición del EVAX del Banco Central te da 10 puntos. Te hago un paréntesis porque por ahí uno da por supuesto que todos sabemos qué es el déficit fiscal. Una línea, ¿qué es el déficit fiscal brutamente hablando? Lo que gastamos por encima de nuestros O sea, recursos. tengo estos recursos y gasto 10 puntos más de lo que genero. Exactamente. Hoy estamos en Esa este es- déficit. Tengo este gasto que es 10 veces más alto que mis recursos. 10 puntos del PBI 10, más grande. sí. Bueno, eso no es un tema menor, porque si vos mirás en la historia y cada vez que tuviste esos déficits fiscales terminaste en una crisis, digo, este nivel de déficit fiscal dice que cuando vos te quedes sin financiamiento vas a ir a una crisis. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que hace que un programa económico sea expansivo o recesivo? Que cuando vos haces el ajuste fiscal, que genera un ahorro, tenga como contrapartida inversión. Si hay inversión, es expansivo y crece. Si no hay inversión, cae. Ahora, si vos ves que todos esos desequilibrios fiscales terminaron en megacrisis y te dicen que van a ajustar gradualmente, no vas a invertir, Luis. ¿Por qué no vas a invertir? Porque si llega a estallar la crisis, vos compraste caro y vas a terminar vendiendo barato y nadie invierte para perder plata.
Entonces, ese es el O primer sea, punto. esperan a que vos hagas el ajuste, que lo acomode y después veo si te invierto. Exactamente, ese es el primer punto. El segundo, viste que vos decís que no sabés de economía No sé mucho nada. más que lo que están en el gobierno. Punto 1. Punto 2. Sí, porque una de las cosas que yo dije que no iba a haber lluvia de inversiones, y no la hubo. Justamente uno de los argumentos es este. El segundo es que vos para invertir tenés que tener ahorro. Ahora, en realidad, ¿quién es el que desahorra en la economía argentina? El sector público. Con lo cual, ¿cómo te vas a hacer de ahorro si el sector público desahorra? No solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, suponete que se resuelve esto de que no va a haber crisis por un milagro, que se puede resolver el problema del ahorro, porque se resolvió. Ahora vos te vas a poner a invertir. Cuando vos te vas a poner a invertir, tenés que enfrentar la presión fiscal más alta del mundo. Tenemos 100 impuestos ya. Y tenemos 69.000 regulaciones, con lo cual ni Copperfield puede ganar guita acá. Ahora suponete que por un milagro de la naturaleza, un cisne negro, pero del tamaño de toda la Argentina, vos lograste ganar guita. Va a venir uno de estos chorros de la política y con el verso de la justicia social te la va a afanar, con lo cual no vas a invertir un mango. Ahora, Javier, vos estás usando varias veces la palabra milagro. Para salir de esta crisis, ¿hace falta un milagro o hay la posibilidad de salir y no caer de vuelta a lo que ya todos sabemos? Se puede salir de esta crisis, ¿sí? Y se puede salir. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy? Si lo querés ver así, Argentina tiene un problema que está subiendo el dólar. Sí. Eso quiere decir que en el mercado de dólares faltan dólares. O sea, hay más gente comprando que la que quiere comprar. Claro, exactamente. ¿Sí? Y hoy eso es que sube el dólar. ¿Eso a qué se debe? A que tenemos un déficit en el sector externo. Vos tenés un déficit en el sector externo cuando la inversión doméstica supera el ahorro doméstico. Y no es porque invertimos mucho, es porque ahorramos poco, consecuencia del déficit fiscal. La forma en la cual se arregla el déficit externo, que en el fondo también lo podés medir como la diferencia entre el ingreso que generamos los argentinos y lo que gastamos, y la diferencia la pone el mundo y nos financia, es bajando la absorción. Ahora, la absorción puede bajar de dos ¿Qué es la maneras. absorción? No sé lo que es la absorción. El gasto de los argentinos. Entonces, ¿cómo puede bajar? Una es que baje por la vía fiscal. Es decir, que el gobierno haga el ajuste. Entonces, cuando vos haces el ajuste fiscal, entonces no necesitas que baje el tipo, Que la que gente, suba el claro. tipo de cambio. ¿Me comprendés? Sí. Porque estás bajando la absorción, ajustando al que tenés que ajustar, que es al Que es fisco. al Estado. Bien, la otra alternativa, ¿cuál es? Ajustar a la gente. Devaluar, claro. Cuando vos devaluás, ¿qué es lo que pasa? Haces que se empobrezca la gente, que importe menos, pero una de las cosas que al gobierno se le escapa es que cuando vos haces eso, como el precio de los alimentos y los bienes básicos están expresados en dólares, haces explotar la cantidad de pobres e indigentes. Lo que vos tenés que comprender acá, que el verdadero problema, ¿sí? O verdadero conflicto es entre los parásitos chorros de la política y los del sector privado que laburamos honestamente para financiar esos parásitos. Ayer se lo planteé a la gobernadora Vidal diciendo, alguien me dijo, el modelo es este. Yo tengo déficit, como vos decís. Es decir, gasto más de lo que tengo. Como no lo quiero bajar, como vos lo explicás, no quiero bajar lo que se queda del sector público, lo que hago es devalúo groseramente, por lo cual los ingresos de todos nosotros en dólares, expresados en dólares, bajan un montón, yo licuo ese déficit y sigo para... ¿Están haciendo eso? Exactamente, y eso es tremendamente A peligroso. costa nuestra, quiero decir. Claro, y eso es tremendamente peligroso, Luis. A ver, este programa era inconsistente. Y esto se precipitó el 28 de diciembre cuando el inútil del jefe de gabinete, junto a Duhovne, junto a Caputo, avanzaron sobre la independencia del Banco Central. Eso lo que hizo fue que la gente se asustara, ¿sí? Y cayó lo que se llama la demanda de dinero. Voy a tratar de explicar cómo funciona esto. Viste que te dice que cuando sube la tasa de interés el tipo de cambio cae. Claro. O sea, porque me conviene más poner plata en una operación del banco Claro. y no ahorrar dólares. Claro, ¿vos qué harías? Con tus dólares compras pesos y te posicionás en tasa. Y eso hace caer el tipo de cambio. ¿Qué pasa? Suponete que vos ahora no querés los pesos. Entonces, para el mismo tipo de cambio te tendría que dar una tasa más alta. O si mantenés la tasa, te sube el tipo de cambio. Y esto sí es clave y es delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quiso hacer el gobierno? El gobierno dijo, bueno, tenemos un déficit externo, tenemos que devaluar. ¿Cómo vamos a devaluar? Vamos a apretar al presidente del Banco Central para que baje la tasa y devalúe. ¿Qué terminó pasando? Quisieron llevar la tasa al 20, hoy la tuvieron que poner el 60, en el mercado secundario estaba en 80, ¿sí? Y hoy el que tiene que salir a conseguir plata tiene que pagar entre 160 y 240%. Disparate.
Te digo, pregunta, ¿por qué si yo hoy subiste la tasa a 60, el dólar me pasó los 40? Terminó en 39,70. Pero ¿por qué? Porque se derrumbó la demanda de dinero. Fíjate que el tipo de cambio de 17,50 llegó a tocar 42, es decir, devaluamos 140%. En los últimos 2 días devaluamos más de 30%. ¿Este gobierno devaluó el 142%? Sí, desde diciembre, desde el 28 de diciembre hasta acá. ¿142%? 140%. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Luis? ¿Qué te está mostrando esto? Que se derrumbó la demanda de dinero. ¿Y por qué esto es grave? Porque, como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. En la medida que la oferta de dinero excede la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. ¿Y quiénes suben primero? Los activos financieros. El dólar es un activo financiero. Después, ¿quiénes vienen? Los transables, es decir, por ejemplo, los alimentos, los combustibles, algo que tiene un precio internacional. Después siguen los mayoristas y después siguen los minoristas. A esta devaluación que vos estás viendo, los precios minoristas al consumidor venían viajando en diciembre al 18%. Hoy vienen viajando en la punta a 45%. Los precios mayoristas que venían al 12%, hoy están al 75%. Hoy hay empresas grandes que ya no te venden porque no tienen precio. Me dijeron dos que producen alimentos que no entregan. Exactamente. Ahora, te hago una pregunta, porque lo que me decía el sonidista hoy tiene la absoluta lógica. Discutíamos, llegamos, y la verdad es que es impactante hablar con cualquiera de los que nos rodean, que tampoco saben como yo de economía, y te dicen, otra vez estoy angustiado, y me dijo concretamente, todo muy lindo, gano la mitad de lo que ganaba en diciembre gracias a la devaluación. ¿Y es esto? Exacto, y fíjate esto, porque vos decís otra vez, ¿sabes cómo se llama el último del libro que yo escribí con Giacomini? Otra vez sopa. Otra vez sopa, sí, claro. Es decir, donde nosotros anticipábamos que esto iba a pasar. ¿Habrás visto hoy en las redes que circuló la versión de los trolls del gobierno que dicen que todo esto es porque hay 5 bancos, dan nombres, Macro, Santander, Santa Fe, etc., que como están involucrados en los cuadernos, le hicieron esta corrida a cambiar al gobierno? Teoría conspirativa. Vos sabés que una de las cosas que cuando vos lees las conferencias de Friedman te dice, mira, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, puede ser que, ¿entendés?, la gente le guste consumir mucho, digamos que tengas problemas con los árabes si te suben el precio del petróleo, puede ser que haya una sequía, puede ser que los empresarios quieran ganar plata, que los sindicalistas sean codiciosos, pero ninguno de ellos tiene la responsabilidad de emitir los papelitos que vos tenés en el bolsillo. ¿Me comprendés? Entonces acá el problema es un problema monetario. ¿Y sabes por qué es grave esto, Luis? ¿Qué es lo peor de todo? Estas caídas de la demanda de dinero se dieron 2 veces en la historia argentina. La primera fue en el año 59, ¿sí? Y la tasa de inflación que estaba en el 20% pasó al 120%. La otra vez fue en el Rodrigazo, en el 75. La inflación venía al 30 y pasó al 180. Y al año siguiente, en el 76, ya con los militares en el poder, en el 400%, que es lo que se conoció como el Rodrigazo. Sí, claro. Entonces, ¿sabés qué es lo que pasa? Hoy la cantidad de dinero que tiene para hacer transacciones la economía, que se llama la demanda transaccional, que M1, que es el circulante en poder del público más los depósitos a la vista, ese número acorde a un estudio de demanda de dinero que hicimos con Giacomini debería estar en torno al 4 o 5% del PBI ese número. Ese número hoy es 10. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahí te está sobrando dinero. Entonces, ¿cómo se arregla? O bajás M1, sí, o sea, sacás el dinero de la calle, pero no tenés tantos dólares para poder sacar todo ese dinero, o sube el PBI nominal. Como no va a subir la producción, que va a subir vía precio. O sea, que eso implicaría duplicar los precios, ¿no? Para arreglar ese problema. Si vos además traes los precios hoy viajando al 50%, o sea, 2 por 1.5 te da 3. Eso es una inflación del 200%. O sea que cuando yo decía al principio, pronostico una inflación del 35%, me quedo corto. Si la demanda de dinero sigue cayendo a este ritmo, es muy probable que te quedes corto. Y si el gobierno no reacciona, podríamos terminar en una hiperinflación. Yo sé que es una pregunta muy poco técnica para un economista de tu trayectoria, pero una pregunta a la calle. ¿Cuál es el techo del dólar? No lo tiene. ¿No tiene? No lo tiene, Luis. ¿Sabes por qué? Mirá lo que es la historia argentina. Antes de tener Banco Central, la inflación en Argentina era el 3%. ¿Sí? Después tuvimos Banco Central mixto entre el 35 y el 45, la inflación saltó al 6.
Después lo nacionalizamos, Perón lo nacionalizó en el 46. Hasta el año 1991, que fue el repudio de la moneda, sí, que fue la convertibilidad y nos quedamos sin Banco Central técnicamente. ¿Sabés cuánto fue la inflación promedio? 225% anual. Le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Después vino la convertibilidad, la inflación promedio fue del 9%, concentrada en el primer año y medio, ¿sí? Con lo cual desde el 93 éramos el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino, que son los políticos. Los primeros años del kirchnerismo, los primeros 4 años, inflación promedio anual 10. Segundo periodo, 20. Tercer periodo, 30. Después vino este gobierno. Gracias a Sturzenegger se evitó una hiperinflación. ¿Y a quién echaron? Y se quedaron con Marcos Peña, con Duhovne y con Caputo. ¿No hay techo para el dólar? No, porque ¿sabes qué? El peso es la moneda que emite el político argentino. El peso refleja la calidad del político argentino. Y hoy los pesos se derriten como una barra de hielo en el desierto del Sahara. No podés tener una buena moneda si tus políticos son una basura. ¿Me comprendés? Fíjate esto, Argentina no puede ganar plata. La moneda es la expresión de la calidad de la política. Exactamente. Y hoy nuestro peso está depreciado hasta por la abuela de los $200. Exactamente. Ahora, planteado esto de esta manera, el gobierno acaba de decir, Duhovne se va a Washington a pedir uno de los waivers que vos anticipaste en mayo del año pasado. Supongamos que se lo conceden. ¿Y cómo sigue? Pero fíjate esto, que esta es la parte que a mí me parece interesante, ¿no? Acá hay 2 cosas que me parecen graves, y me parecen graves en serio, Luis. Una es el discurso del presidente Macri. En 1 minuto y medio cometió 6 errores garrafales. Es decir, lo primero, cuando dice que van a adelantar el financiamiento del fondo, lo que está diciendo es que a todos los que acusaron de agoreros, de irresponsables, a vos te consta todas las barbaridades que me dijeron. Porque ¿qué fue lo que decíamos, digamos, con Giacomini o con Spert? Mirá, el gobierno apunta a un déficit primario de 30.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares de intereses, te da un déficit financiero de 47.000 millones. Y además vencimientos por 40.000. Quiere decir que el rojo financiero era de 87.000 millones de dólares, y el fondo te puso 35, te faltan 52. Nos dijeron de todo. Y el presidente lo reconoció. Lo primero que dijo fue reconocerlo. Claro, entonces lo que debería haber dicho es, perdón, nos equivocamos. No lo hizo. No solo eso, sino que cuando habla de lo que nos está pasando, dice que la culpa es del exterior. Lo mismo que dice el inútil de Marcos Peña. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuántos países devaluaron 140%? No, ninguno. ¿Cuántos tuvieron...? Venezuela. Bueno, está bien, pero saquemos al impresentable del barrio, ¿sí? ¿Cuántos pasaron de una tasa del 27% a una del 80% en el mercado secundario? ¿Cuántos perdieron cerca de 20% de sus reservas? ¿Cuántos sí se encontraron con la situación de que el riesgo país le pasó por encima de los 700 puntos? Creo que ninguno. Ok. Y te tenés que bancar que el inútil de Marcos Peña dice que esto no es un fracaso económico. Tenemos menos PBI per cápita que el que dejó el kirchnerismo. Tenemos más déficit fiscal. Tenemos más inflación y encima 150.000 millones de dólares más de deuda. Esta gente nos insulta en la cara. Y después el violento soy yo porque me enojo. ¿Cómo vas a contestar frente a esto, Luis? Si nos están tomando el pelo, se nos están riendo en la cara. ¿Sabés lo que dijo Macri? O sea, a ver... ¿A vos te quedó claro de este simple análisis que hice de repente del ahorro, la inversión y lo fiscal, que no iba a haber un mango de inversión? Sí. ¿Qué dijeron ellos? No, nosotros somos más lindos, nos vestimos mejor y hablamos inglés, entonces va a haber una lluvia de inversiones que nunca vino. ¿Sabés lo que dijo en el discurso de 1 minuto y medio? Dijo que recuperando la confianza íbamos a volver a crecer. ¿Y quién va a invertir acá? O sea, seguí sin entender el problema. Seguí sin entender el problema. ¿Sabés qué otra cosa dijo? Que el programa fiscal argentino venía bien. Es una tomada de pelo, Luis. ¿Sabés por qué es una tomada de pelo? Porque justamente te quedaste sin financiamiento voluntario después de la aberración del 28 de diciembre y terminaste en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, nos fuimos a la B con el supuesto equipo que era el mejor de los 50 años. O sea, me están cargando, me sigue tomando el pelo. No tomó nota de que esto es un desastre. Y el problema son mis modos.
Porque ese video que vos mostraste, además después termino con una Sí, de las sí. mías. Enloquecido fue, sí. Ahora, el punto es, porque yo hago la analogía del Titanic y digo, Marcos Peña grita, acelera, que lo rompemos todo y aumenta la producción de cubitos y eso después lo termino con un rosario de insultos. ¿Sí? Ahora, ¿vos sabés quiénes son los que no tenían botes en el Titanic? Los pobres. Este gobierno, con las estupideces de Marcos Peña y de Pratt Guy, que fue el ideólogo del gradualismo, van a hacer volar la cantidad de pobres. Porque cada vez que vos me haces saltar el tipo de cambio real, aumenta el precio de los alimentos y haces volar el número de indigentes y de pobres. O sea, los 40 mangos, los casi 40 mangos de hoy es esto. Alimentos más caros y más pobres. Sí, y lo que vas a ver es menor actividad económica, y la estás viendo porque vos mismo sabés que hay empresas que ya frenaron la entrega de productos. Entonces, vas a tener menor actividad económica, vas a tener menos empleo, el salario real va a caer, vas a tener más pobres y vas a tener más indigentes en un contexto de mayor inflación. Y te dicen que esto no es un fracaso económico, te dicen que vamos por la buena senda fiscal. Me están tomando el pelo, Luis. ¿Cómo querés que me ponga? ¿Me comprendés? ¿Por qué nos pasa, ya casi más sociológica la pregunta está, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? No me voy a Singapur o a Canadá. ¿Por qué no le pasa a Uruguay y por qué no le pasa a Chile? Que son dos países incluso con signos políticos distintos. Porque la corporación política no está dispuesta a resignar sus privilegios. ¿Qué dijo? Todos tenemos que hacer un sacrificio. Y los políticos están hablando de subir los impuestos, Luis. Nos damos más de pagar impuestos y estos chorros nos quieren cobrar más impuestos. Es decir, el verdadero dilema que enfrentamos hoy es o ajusta la política y baja la absorción y dejan de afanar esta manga de delincuentes, o salta el tipo de cambio y hace multiplicar el número de pobres violentamente. La verdadera grieta es entre los chorros de la política y los que nos rompemos el lomo laburando. ¿Te resulta razonable teorías conspirativas de vuelta? La de los incapaces, vos sabés que eso de incapacidad. Obvio. Pero digo, teoría conspirativa, tomaron ¿cuánto se tomó de deuda? ¿En cuánto nos endeudamos? 150.000 millones de dólares. Esos 150.000 millones de dólares para traerlos para que sus amigos se los lleven y rápidamente fuguen el dinero. ¿Eso tiene lógica? Ahí el tema de la fuga, de vuelta, esto es un problema contra el gremio. Vos sabés que yo opino que los keynesianos son brutos, que los estructuralistas son brutos, que la keynesianera de Córdoba de Junín es una máquina de producir brutos, ¿sí? ¿Quién es el alumno estrella de la Universidad de Buenos Aires? Kicillof, ¿no? Un genio del mal, ¿no? Porque tuvo los términos de intercambio más altos de la historia, tuvo la tasa de interés nula en un contexto internacional de integración financiera y logró hacer caer el PBI per cápita, un genio del mal, o sea, un keynesiano. Igual que Pratt Guy, otro keynesiano. Nada más que Kicillof es un keynesiano marxista y Pratt Guy un keynesiano modelo Forte, ¿sí? Entonces, la realidad es que ahí está el origen de lo que nos hunde. Y después otra cosa, fíjate esto. Si a nosotros nos está hundiendo la corporación política, lo primero que hay que entender es que los impuestos son un robo, ¿sí? Es decir, vos no los pagás voluntariamente, los pagás a punta de pistola. Entonces el punto es, suponete que va una persona caminando por la calle y viene un chorro y lo deja en traje de Adán. ¿Qué chances hay que a los 15 minutos vuelva el chorro y le diga, no, mirá, perdoname, me equivoqué, te devuelvo? Cero. Bueno, ¿qué crees que va a pasar con los políticos si tienen el monopolio de la violencia? No nos van a devolver nada, Luis, no nos van a devolver nada. Y eso es lo que nos está hundiendo como país porque es imposible ganar plata, ¿sí? ¿Y sabés lo que es peor? Que el chorro vulgar es ética y moralmente superior al político, porque por lo menos toma el riesgo, enfrenta la situación, te da la cara. No tiene el monopolio de la fuerza. Claro, no tiene el monopolio de la fuerza. Y además, ¿sabes qué? Es aleatorio. Porque sacá la cuenta de cuántos chorros te encontraste a lo largo del año. Ahora el fisco te roba todos los días, ¿eh? Vos compras algo, el 50% se fue en impuestos. Javier, ¿qué lógica tiene de hoy Duhovne antes de irse a Washington volvió a decir es la pesada herencia? Lo resumo de esta manera. Es lo que no. Estamos así por culpa de el infierno ajeno, el kirchnerismo y la lira turca. Yo lo voy a poner en estos términos. El kirchnerismo
fue lo peor que le pasó a la Argentina en su historia. Mirá, con Giacomini desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Cada vez que ese indicador rompe 40 puntos, nos comimos una de estas crisis colosales. El kirchnerismo, ¿sabes cuánto destrozó? 160. O sea que si no hubiera sido por el ajuste que hizo Duhalde, más el contexto internacional impresionante que tuvimos, hubiéramos tenido 4 crisis machazas. O sea, para que tengas una idea del desastre que hizo el kirchnerismo, que fue solamente una recuperación cíclica. Y cuando vos tomás el PBI per cápita que teníamos en el 98, en dólares, y lo ajustás por inflación, era de $15.000. ¿Sí? Y el kirchnerismo se fue con menos de 13.000. Se fue, con ese contexto inédito, que no sé cuándo se va a volver a dar, fue para abajo. Exacto. O sea que, vos decís, el kirchnerismo fue... La década afanada. ¿Sí? Dicho esto, ¿cuánto es la herencia de lo que pasa en el día de hoy? Entonces, es cierto, sí, que dejaron un déficit fiscal muy grande, este gobierno lo agrandó, dejaron el cepo cambiario, este gobierno lo abrió y lo abrió mal, sí, porque el tipo de cambio se pareció más al paralelo que al oficial, consecuentemente aumentaste el número de pobres e indigentes, ¿sí? Estaba el desequilibrio de tarifas, había un desequilibrio 15-1, el único ministro que hizo un ajuste fue Aranguren, lo echaron, y es verdad, lo hizo mal, pero fue el único que hizo un ajuste. O sea, la de los políticos, ¿te das cuenta que nunca se toca? Tocaron la que tenían que ver con nuestro bolsillo. La podrían haber hecho de otra manera, redefiniendo los contratos, y el impacto hubiera sido mucho menor, pero este gobierno, como vos muy bien dijiste, no escucha. Hay un solo camino, dijo Peña, con lo cual no hay lugar a ninguna discusión, ¿sí? Y también se comieron lo que yo llamo el problema de los stocks. Vos para crecer, que es lo que verdaderamente cuenta, tenés que acumular capital. Y el capital puede ser físico, humano, institucional y social. Capital físico, ¿sabés qué? La inversión en Argentina no llega a 15 puntos del PBI, la que cuenta. No la que está corregido a precio del 2000. No. La que cuenta es 15 puntos del PBI. Porque vos no consumís con los pesos de hace no sé qué X años, ¿sí? Con lo cual, difícilmente podamos crecer con ese nivel de inversión. Cuando la región, que no hay ninguna maravilla, invierte 23. Uno. El otro elemento crucial es el capital humano. Capital humano no tiene, y eso explica el 75% del crecimiento, y esto sí que es grave. Parte tiene que ver con la alimentación, parte tiene que ver con la educación. Hoy el 50% de los chicos de 0 a 14 años están debajo de la línea de la pobreza. O sea, tenemos hipotecado el futuro. No solo eso, Luis. Los chicos que van al secundario solamente terminan la mitad. De esa mitad, solo la mitad puede leer y comprender. Y no solo eso, el 70% no puede resolver una operación matemática básica. Con lo cual, el crecimiento por ese lado está fuertemente comprometido. Este gobierno, ¿sabés lo que dijo? Bueno, viene a hacer un cambio institucional, ¿no? O sea, capital institucional. Creó 2 instituciones. Una es el INDEC independiente, que dicho sea de paso, el INDEC está bajo fuego continuamente porque distintos ministros, como no le gusta la medida, se quieren llevar la estimación a su propio ministerio. Por ejemplo. Digo, esperemos que no lo hagan, ¿sí? Pero suponete, todavía no pasó. Ahora, la otra institución era el Banco Central Independiente. Fuiste a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijiste, voy a darle mayor autonomía al Banco Central. Y a los pocos días lo echaste a Sturzenegger. O sea, echaste al único funcionario de élite para quedarte con los pataduras. Y después el capital social. Este gobierno alienta la grieta. Es decir, continuamente te está levantando el fantasma de la sodomita del capital, de la bipolar de Tolosa. ¿Para qué? Para obtener un rédito electoral. Y te voy a decir algo que ahora es todavía muchísimo peor. El año pasado, cuando fueron las elecciones, en la semana previa, sí, viste que en un momento empiezan a dar las encuestas que Cristina estaba arriba. En esos últimos 2 días el Banco Central tuvo que vender 3.000 millones de dólares. O sea, hubo una corrida cuando la demanda de dinero estaba fuerte. ¿Vos te imaginás un escenario parecido que aliente en el monstruo de Cristina Fernández de Kirchner con la demanda de dinero derritiéndose a este ritmo? Lo que tengo es una pregunta improcedente, pero lo hago igual. ¿Hay alguna chance de que quien te está viendo en este momento sienta que hay la posibilidad, no la esperanza milagrosa como tantas veces dijiste, pero de que el futuro no es tan complicado como lo estás planteando? ¿Hay alguna chance de decir, de esto salimos no tan dramáticamente como otras veces?
Yo lo veo difícil porque hay un problema de incompatibilidad de incentivos. El corazón del problema porque se hunde la Argentina es la corporación política, pero ellos tienen el monopolio de la violencia. Ellos no resignan sus privilegios, con lo cual, si este juego no cambia, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. ¿Así de dramático? Me estoy quedando corto. Macri mañana echa a Duhovne y a Peña. ¿Es un primer paso en el sentido correcto? No es solo eso, no es solo eso. Tiene que, primero, cambiar el organigrama. O sea, no podés tener 22 ministerios. No, claro. Es una vergüenza el ministerio de Andrés Ibarra. Es el aguantadero de los ñoquis amarillos. El de modernización. Sí, es una chantada. O sea, vos no podés poner a reformar el Estado a alguien que ama al Estado, lo va a hacer crecer. ¿Querés que lo reforme a alguien? Dámelo a mí, que lo odio al Estado, lo voy a hacer lo más chiquitito posible. No podés poner a alguien que lo ame, porque lo hace crecer. Ese es el primer punto. Pero no solo tenés que modificar, digamos, el organigrama, tenés que echar a todas las caras. Porque esto además es una cuestión perversa. Supongamos lo siguiente, te llevo casi a un terreno místico. Supongamos que el señor Marcos Peña va caminando por la calle y se le mete el espíritu de Hayek, se le mete el espíritu de von Mises, se le mete el espíritu de Milton Friedman. Entonces se da cuenta que esto es un descalabro fiscal y que si no pone la cuestión fiscal en orden, nos vamos a pegar la piña, entonces ahora va a hacer el ajuste. Todas estas cosas que yo te acabo de contar, vos no las sabés. Vos seguís viendo a Marcos Peña, porque vos no ves ni el espíritu de Hayek, ni el de Mises, ni el de Friedman. Entonces, él te dice que te va a hacer el ajuste. Pregunta, ¿le creerías? Sinceramente, no, porque su reputación, él fue el campeón del gradualismo junto a Pratt Guy, son los campeones del fracaso. Ahora, ¿el nivel de credibilidad escala hasta Marcos Peña o más arriba? Quiero ser responsable institucionalmente. Quiero pensar que Marcos Peña es el fusible y que no Macri es el fusible de Marcos Peña. Y por eso es un disparate mandarlo a hablar al presidente como se lo escuchó ayer. Lo dijiste vos. Hablale al que dice, robaban los otros, pero hacían, yo estaba mejor. Eso no es cierto, porque la cuenta en algún momento la pagás. Es decir, suponete lo siguiente. Vos tenés tu casa, tenés tus ahorros, ¿sí? Y vos agarrás, hipotecás tu casa, te dan la plata contra la hipoteca, y agarrás tus ahorros y te vas de joda a Europa y te pasás 6 meses de pura joda, pero la gran vida te das. Ahora sucede que te quedaste sin laburo, te quedaste sin ahorros, y ahora sin la casa. Y ahora tenés que volver, pero tenés que pagar la hipoteca. Entonces, ¿qué pasa? ¿La vas a poder pagar? No. Con lo cual te vas a quedar como Adán en el Día de la Madre, ¿no? Entonces, en el fondo, si pasara eso, no es ningún problema, porque en el fondo, de última, vos estás pagando el costo de tus decisiones. Ahora vamos a hacer un ejemplo que se parece más al kirchnerismo. Que el que hizo toda esa joda no fuiste vos, fue alguien que decidió otro. Con mi casa. Claro. Entonces vos, ¿cómo estabas? Recontracaliente. Y cuando se terminó la joda, el otro, ¿sabes qué dice? Y yo antes estaba mejor. Claro, y además el costo no lo... O sea, ¿y el costo quién lo pagó? Lo pagaste vos. Que ni siquiera me fui de joda. Exactamente, eso fue el kirchnerismo. Es decir, eso de la redistribución del ingreso es un acto violento. Es un robo, ¿sí? Es un robo. Entonces, esto es como cuando, no sé, viste que agarra y dice, no, es una sociedad injusta. ¿Quién dijo que es injusta, no? Entonces, suponete lo siguiente, yo te voy a comparar 2 sociedades y vos me decís cuál es la buena y cuál es la mala. Hay una sociedad en la cual descubren que hay un peticito que la deja así, al fútbol, la rompe toda. Se llama Messi, lo quieren todos. Entonces, ¿qué se da cuenta Messi? Que podría cobrar más. Entonces pide la recaudación de 2 estadios. Entonces eso implicaría duplicar el precio de las entradas. Entonces, digamos, vos solamente lo vas a poder contratar si tus fanáticos están dispuestos a pagar el doble por la entrada. Se llaman catalanes y se lo llevan al Barcelona.
Empieza a jugar la Liga, el Barcelona los golea a todos, le pega unos bailes morbosos al Real Madrid y todo. ¿Cómo termina esa sociedad cuando finaliza el año? Messi multimillonario, después vienen los dirigentes del Barcelona y los jugadores, después vienen todos los españoles, salvo los catalanes y su último los catalanes. Cuando vos mirás la distribución del ingreso ahí, es profundamente desigual. Ahora, todos los intercambios fueron voluntarios. ¿Me comprendéis lo que digo? O sea, alguien podría decir que eso es injusto si cada uno consiguió lo que quería. El problema es que en las cuentas nacionales no está, digamos, el baile que le pegó el Barcelona al Real Madrid y que todos los del catalanes le pasaron por Madrid, digamos, en paños menores festejándole a los madridistas. Esa sociedad, ¿sí? Por un lado. Ahora yo te propongo esta. Me subo a un colectivo con mi amiga Cristina. Kirchner. Cristina se llama. Es mi amiga, es una chica que le gusta a la izquierda. De hecho, cuando se sienta se sienta a mi izquierda. Digo, a mi derecha también hay lugar porque viste que yo soy libertario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sube un señor con los bolsillos reventando de dinero. A ella le parece profundamente injusta. Entonces va, toma el bate ese que tienen los colectivos para pegarle la rueda y le pone el bate en la cabeza y le dice, si no me das tu dinero, te rompo la cabeza. El tipo no le queda otra y se lo da. Entonces supongamos que no se lo gasta en carteras, que no se lo gasta en zapatos, que no se lo gasta en hoteles, digo, no se lo gasta en joyas, y efectivamente lo redistribuye igualitariamente entre todos los que están en el colectivo. ¿Vos me podrías decir que esta segunda sociedad es más justa que la primera? No. Bueno, eso es la redistribución del ingreso, es un robo, es un acto violento. Y aquellas sociedades, decía Friedman, que ponen la igualdad por encima de la libertad, no consiguen nada de ambas. Nos quedan 3 minutos. Te voy a pedir que le hables a 2 personas. Primero la jubilada que hoy fue a cambiar los $200, buscando si le daban 38, 39, porque era su plata que ganó con su esfuerzo. ¿Qué le decís a esa señora? Primero, que si tiene ahorros en dólares, los gaste a cuentagotas. Porque el peso, digamos, pierde valor todo el tiempo. Porque acá lo que está pasando es que pierde valor el peso. Porque fíjate que en otros países del mundo hay devaluación y no se espera una epidemia inflacionaria. Ahora, cuando el origen de la devaluación es monetario, esa devaluación no solo que, digamos, o sea, subió el tipo de cambio, después van a subir todos los precios. Entonces a la jubilada que cuide esos que no la gaste, que la gaste a cuentagota, o sea, que la gaste a cuentagota. Es más, esas personas que llegan con lo justo a fin de mes, que agarren la plata que ganan y lo primero que hagan es comprar todos los alimentos necesarios para llegar a fin de mes. ¿Sí? Porque, digamos, mañana los precios van a ser más altos, con lo cual los pesos cada día van a valer menos. La única forma que tiene de cubrirse ese es justamente anticipando el consumo de alimentos, que lo meta en el freezer, que haga... Exacto. Y si tiene algo para ahorrar, que ahorre en verdes, que ahorre en dólares. ¿Sabes por qué? Porque el peso es la moneda de los políticos argentinos. ¿Vos le dejarías el futuro en tu mano a los políticos estos que de ser... Vos sabés que ayer fue el aniversario de Alberdi. Feliz Día del Abogado. Gracias. Por ayer, tarde, pero... Vale. Vale. Fíjate esto. El proyecto de Alberdi, la Constitución del 53, hizo que Argentina en muy pocos años terminó el siglo XIX siendo el país más rico del mundo. Después arrancamos con el populismo, con el fascismo en el 30 y el populismo salvaje con Perón. Hoy somos el país 60. Los datos hablan solos. Me quedan 50 segundos. Con el respeto institucional que me gustó, que hablabas recién. Hablarle al presidente ahora. Presidente, mire, usted ya destrozó su mandato. Hágale un servicio al país y haga el ajuste que tiene que ser y ponga esto en caja. Que la historia lo recuerde como un tipo con pelotas y que se entregó por el bienestar de los argentinos y no como un cobarde que nos hundió en la pobreza y desaprovechó la mejor oportunidad histórica del país. Gracias por venir, Javier. Gracias a vos por invitarme. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta el lunes.